Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús, Todopoderoso, nos bendiga. Vamos a iniciar esta enseñanza, este mensaje de este día. El mensaje de este día, ah, hoy leía un pasaje que está en el libro de Amós, en el capítulo 3. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. A ver, si no estuviesen de acuerdo. Un tema muy bonito, una pregunta muy hermosa que hace el Señor. Preguntas que salen alrededor de esa pregunta. Bueno, hay preguntas que salen alrededor de esa pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿De acuerdo en qué? ¿De acuerdo en qué nos debemos estar? Ahora, el pasaje habla sobre estar de acuerdo en cuanto a lo que Dios ha dicho y el pueblo que tiene que hacer y caminar en cuanto a los caminos del Señor. Caminar en cuanto a lo que el Señor ha mandado. Entonces, andarán dos juntos. Andar es un caminar, ¿no? Andar es un caminar. Caminar. Eso es andar, caminar. Y caminar está dentro de un camino, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero ¿será que es el camino correcto? Hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, eso dice la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con el camino, ¿no? Hay un camino bueno. La palabra de Dios habla de un camino bueno. Hay un camino bueno que es el que hay que seguir, que es la senda antigua. Dice, la senda antigua es el camino bueno. Jeremías capítulo 6 dice, así ha dicho el Señor, sí dijo el Señor, paraos en los caminos y y preguntad, mirad y preguntad. ¿Qué es lo que yo debo? A ver, párese, a ver, a ver, nosotros vamos caminando en nuestros caminos, entonces yo voy en mi camino y esto es bueno, esencialmente esta parte habla de un camino que yo, bueno, estoy caminando sobre cualquier camino por allí, no estoy caminando sobre el camino correcto, pero el Señor dice, usted que va caminando en ese camino, haga un alto en su camino, haga un alto, parad en vuestros caminos, paraos, ya, paraos, deténgase en su camino, deténgase, sea el camino que usted esté llevando, dice el Señor, deténgase, haga un alto en el camino. Dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Mirad y preguntad, ¿por qué lo que yo debo parar? No sé, la gente cree que muchas personas van en caminos, no hay caminos, por eso la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, hay caminos, eso dice el proverbio, no hay caminos que al hombre le parecen rectos. Entonces, dice, paraos en vuestros caminos y dice, mm, mirad, ah, observemos, ¿será que ese camino que estoy caminando es el correcto? ¿Es un camino correcto o qué camino estoy caminando yo? Dice, y preguntad. ¿A quién le debo preguntar? A ver, o dónde debo buscar? ¿En dónde debo mirar y en dónde debo buscar? Pues la palabra de Dios dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas, por las sendas antiguas. No dice preguntar por cualquier senda, no dice, bueno, pregúntele al Google, no dice pregúntele a YouTube, no, dice preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. O sea que hay un buen camino. Recordemos que el Señor habla de un camino de vida y un camino de muerte, ¿no? Está el camino ancho y está el camino angosto. Entonces hay dos caminos. No hay más opciones, no hay más para dónde tomar. No, que es que yo voy a tomar para este lado, pero yo pienso que si puedo, pues, como dicen por ahí, ¿no? Todos los caminos me llevan a Roma. No, pues no todos los caminos. Bueno, pues sí, los caminos tal vez te llevarán a Roma, tal vez sí. Tal vez sí habrá muchos caminos que te lleven a Roma, pero solamente un camino que lleva a la salvación. Solamente un camino que lleva a la salvación. Así que, bueno, eh, pueden haber muchas opciones dentro de las religiones, pero solamente hay un buen camino, dice la palabra de Dios. Solo hay un buen camino.
No, no es que yo creo que yo le respeto porque yo pienso que cada uno tiene su camino y hay que respetarle su camino porque yo creo que todos los caminos, pues cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso es filosofía, eso es filosofía. Las personas piensan de que todo el mundo está justificado delante del Señor, que el Señor va a justificar a todos. Las personas piensan de esa manera, ¿no? Dios, el Señor Jesús, quien es Dios Todopoderoso, Él, bueno, al final Él nos va a justificar a todos. Eso es lo que algunos creen. Pero resulta que la palabra de Dios dice que cuántos buenos caminos hay. A ver, ¿cuántos buenos caminos? Dice que hay un buen camino. Uno, no dice que hay muchos. Dice que hay un buen camino. Uno, un buen camino. Un buen camino. No hay más caminos. No hay, los otros son caminos que llevan a la muerte, dice la palabra de Dios. Otros caminos, hay caminos que al hombre le parecen que están bien, pero llevan a la muerte, van a llevar a la muerte. Entonces dice aquí la palabra, dice aquí la palabra del Señor en Jeremías 6 16 y 17 dice, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? A ver, ¿quién me quiere recordar cuáles son las sendas antiguas? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? ¿Cuáles son las sendas antiguas? Curiosamente, se nos ha enseñado, ¿no? Curiosamente, esto lo enseña las religiones modernas, esto lo enseñan en el cristianismo, enseñan esto, eso que les voy a decir es verdad, lo enseñan en el cristianismo y ninguno de ustedes me podrá desmentir, esto lo enseñan. En el cristianismo le dicen a usted Viejo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Cierto? Le hacen como un énfasis, no, eso ya es viejo. Ah, es que usted está buscando en el viejo. Ah, pero es que ¿por qué no? Ahora busquemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Eso es eso es una de las grandes mentiras, perdón, de los grandes engaños. Viejo, obsoleto, caduco, ya no aplica testamento, ¿no? Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. Y el Señor dice, no, Señor, pregunte eso que ustedes llaman viejo, eso que ustedes llaman viejo, que nosotros nos enseñaron que era viejo, que era antiguo, pues la misma palabra, ¿no? Antiguo. Antiguo es viejo, pasado, caduco, obsoleto. El Antiguo Testamento que nos enseñaron a nosotros, eso que es antiguo, el Señor dice, pregunten por ese. Pregunten por ese. Ese es ahí, pregunten ahí. Porque es que nosotros no podemos conocer al Señor si no es a través de la ley, los profetas y los salmos. Y estas son palabras del Señor Jesús. Preguntad cuál sea el buen camino. ¿Y qué dice? Y declare que es viejo. Decrételo. Declare que eso ya es viejo. ¿Dice eso? Pregunte por el buen camino y téngalo como algo histórico. ¿Dice eso? ¿Dice eso la palabra de Dios? No, no dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y ande por él. Dice la palabra de Dios, ande por él, ande en él. ¿Cuál es el buen camino? Pues las sendas antiguas. ¿Cuáles las sendas antiguas? La ley, los profetas y los salmos. Dice la palabra de Dios, ande por ahí, ande por él. Perdón. Porque al andar por él, que dice la palabra de Dios que va a suceder en nuestras vidas, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Cualquier pregunta, mi hermano y mi hermana, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquiera que sea la pregunta, la inquietud, pues la debemos nosotros elevar a la palabra de Dios, sí, Señor. ¿Y qué dice el Señor que va a pasar? ¿Que muchos qué van a decir? ¿Qué van a decir muchos? Más dijeron, no andaremos. No andaremos. Muchos dicen hoy en día en las religiones, solo dicen las religiones hoy en día, la mayoría dicen eso. Dicen, no, nosotros, Nuevo Testamento, nada de sendas antiguas, nada de caminos, no, 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 no. A nosotros háblenos del Nuevo Testamento. Y esto lo estoy diciendo hoy en día entendiendo verdaderamente qué es lo que nosotros llamamos, o que de mal manera llamamos Nuevo Testamento, pero muchos no entienden qué es eso. Muchos hablan simplemente por hablar, simplemente las personas como que, bueno, viejo ya no aplica, nuevo, estamos en el nuevo, busquemos en el nuevo. Y bueno, de ahí se desprenden muchas doctrinas cerradas, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que muchos dijeron, no andaremos, no andaremos, no andaremos. Ahora dice la palabra de Dios, puse también sobre vosotros atalayas, sobre vosotros atalayas, puse atalayas, ¿cierto?
atalayas son los que avisan, son los que están ahí pendientes, son los que están ahí pendientes y quieren guardarte, como dice la palabra de Dios, tu alma. Quiero leer un pasaje, dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Mire que en estos días, sobre estos días, hoy también, ya ha venido una inquietud, ha venido una inquietud. Dice el libro de Hebreos, y esto lo quiero decir, enfocado también en el mensaje del día de hoy, del pasaje de Amós, que dice Amós capítulo 3 les decía, Amós 3:3, que dice, andarán dos juntos, caminarán dos juntos en el camino correcto, en el camino, en el buen camino, dos juntos, en este caso es Dios y su pueblo. Para este pasaje en específico, como tal, el pasaje habla de Dios y su pueblo. Esos son los dos, esos son los que andarán dos juntos. Dice, andarán dos juntos Dios y su pueblo. ¿De dónde sacó eso usted, mi hermano? Pues de la Biblia, mi hermano. Acuérdate que lo sacamos de la Biblia. No, no lo sacamos nosotros ni de la teología, ni de la filosofía, ni de YouTube, ni nada. Nos lo sacamos de aquí la Biblia. Y en la Biblia dice, Amós capítulo 3 versículo 1 dice, oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel. Hijos de Israel. La palabra es para los hijos de Israel, ¿no? Si alguno de nosotros todavía no hemos entendido que esta palabra pues, no es para nadie más, sino para los hijos de Israel, pues entendámosla, entendámosla. Somos los hijos de Israel y es para nosotros. Esta palabra es para nosotros porque pues si nosotros, como dice la palabra de Dios, si vosotros sois del Mesías, del Señor Jesús, del Mesías, pues linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces somos herederos, herederos de la promesa que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac, y a Jacob, a Israel. Entonces somos herederos de esa promesa. Una promesa para un pueblo en específico, para un pueblo en específico. Mire, escuchen, mi hermano y mi hermana. Dice, oíd esta palabra que ha hablado el Señor. Yud Hei Bad Hei. Aquí dice Jehová, Adonai, el Señor Jesús, el Rey de Reyes, contra vosotros, hijos de Israel, contra la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, versículo 2. A vosotros solamente. Solamente. ¿Qué es solamente? ¿Qué quiere decir solamente? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué es solamente? Exclusivamente, ¿cierto? No más. Ustedes, nadie más. Solamente, dice la palabra, solamente. Bueno, a algunos no les gustará esto que dice la Biblia, ¿no? Lo que dicen las escrituras. Pues, pero eso lo dice la escritura, no estoy leyendo nada más. A vosotros solamente he conocido. Conoció, cuando dice la palabra conoció, no habla de un hombre y una mujer dentro de las escrituras, y dice conoció fulano a fulana, que está diciendo que tuvieron una relación entre esposos, o sea, conoció, tuvieron su relación íntima de esposos, conoció. Este conoció es el mismo conoció, es un conoció entre un esposo y una esposa, entre Dios y su pueblo, entre la desposada, que es el pueblo. Conoció, es una relación íntima con su pueblo. Dice, a vosotros solamente he conocido. A nadie más, a nadie más. Cuando dice solamente, es solamente ustedes, a mi pueblo, con él tengo mi relación, con él. Esa es mi esposa, es el pueblo, la esposa, y el marido es Dios, el Todopoderoso. De todas las familias de la tierra. Ahí está claro, está claro. Dice, solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. De todas las familias de la tierra, solamente a vosotros he conocido. Por tanto, dice, os castigaré. Entonces, de ahí se desprende el versículo 3. El contexto me enseña de este pasaje que estamos leyendo, en el versículo 3, me muestra y me dice, me sale la pregunta ahí, ¿no? La pregunta que está ahí en el versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos? Entonces, ¿quiénes son los dos juntos? Los dos, Dios y su pueblo, y su esposa, el esposo y la esposa. Esos son los dos, Dios y su pueblo. Si no estuvieran de acuerdo, si no estuvieran de acuerdo, si no estuvieran de acuerdo, ¿acuerdo en qué? ¿Acuerdo en qué? Y de ahí quiero saltar
a dar una pequeña explicación de una pregunta y de una inquietud que ha surgido. Hay que estar de acuerdo en todo lo que dice la palabra de Dios, si no empiezan a desprenderse inquietudes, interrogantes, confusiones, malas enseñanzas. De ahí se desprenden malas enseñanzas. De ciertas, acuerda, ¿cómo dice el pasaje? Un Mm, poco de mm. levadura leuda toda la masa. ¿Cuánto, mi hermana? Un poco. Un poco. ¿Cuánto será un poco? A mí me gusta, tiene una masa, entonces está la masa ahí, está, se va amasando. Pero un poco, dice la palabra, un poco ya la contamina, la leuda, la hace subir, se sopla, la malogra, porque pues ahí no es el fin, era sin levadura. Y la levadura en la palabra de Dios es, bueno, es cualquier mala enseñanza, cualquier mala doctrina, eso es levadura. El Señor dice, cuidados de la levadura, ¿no? Ten mucho cuidado. Hay cosas que van trayendo confusión, trayendo confusión. Entonces les decía, mis hermanos, hay una pregunta que me hicieron en estos días, hoy me hicieron también esa pregunta y quiero hablar un poquito sobre la pregunta para que andemos de acuerdo, como dice Amós 3:3, para que en lo que estamos enseñando, de acuerdo a la voluntad del Señor Jesús y de acuerdo a lo que Él ha escrito en su palabra, porque estamos predicando lo que dice la palabra de Dios. Aquí no hemos leído nada diferente. Yo no les he hablado ni de filosofía, ni la patrística, ni de que es que él dijo esto, así dijo San Jerónimo, ni así dijo nadie. Aquí así dice el Señor y lo que está escrito acá. No nos salimos de acá. No, que ustedes son soloístas bíblicos o solo escrito. A mí no me vengan con esos términos filosóficos ni nada de eso, porque nada de eso. Todo eso trae confusión. Nada de eso tiene que ver con la enseñanza verdadera de la palabra de Dios, con la verdadera doctrina buena de la palabra de Dios. Todo eso leuda. Un poco de levadura, dice la palabra, un poco. Empieza a leudarla más. Cuando viene una confusión, algo que no, entonces eso empieza a generar inconvenientes y confusiones. Les decía, entonces, ¿cuál es la inquietud que me han hecho hoy me hicieron la inquietud y quiero exponerla y quiero que la hablemos y miremos a la luz de la palabra de Dios, a ver qué dice las escrituras, ¿cierto? Y salimos de la confusión, salimos de la confusión. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice, mm, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Está bien? Bueno, no sé si está claro, ¿no? ¿Qué dice acá? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas, dice la palabra de Dios. Velan por vuestras almas. A ver, la confusión, ¿dónde está? La palabra pastores. ¿Es bíblico, es correcto llamar a los que el Señor ha puesto para alimentar la grey del Señor, para pastorear? A pastorear es alimentar, es, alimentar es traer la palabra de Dios y traer este alimento, este es el alimento, alimentar la palabra de Dios, alimentar la palabra, alimentar con la palabra de Dios. La grey, eso es pastorear. Pastorear es eso, alimentar, que es exactamente lo que en el plano, digamos, literal, en cuanto a los animalitos, a las ovejitas, animalitos, en cuanto a las ovejitas, animalitos, el Señor también determinó que la persona que está encargada de esas ovejitas, animalitos, se le llama pastor porque él es el que las cuida, las alimenta, les da la palabra de Dios. Él es de la atalaya, él le está avisando, le está trayendo la palabra. Bueno, entonces la pregunta es que me hicieron y si es correcto, si está bien o no está bien o que está bien. Dice la palabra de Dios que está bien y es correcto llamar pastor al que, ¿cómo dice acá la palabra de Dios? A los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no, vuelvo y lo leo. Voy a leerle varios pastores, perdón, voy a leerle varios pasajes de la palabra de Dios. Voy a leer muchos pasajes de la palabra de Dios, no uno ni dos. Voy a leer muchos pasajes, muchos.
a ver si la palabra de Dios está bien o no está bien. O no está bien. Bueno, quiero leer. ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es la inquietud? Quiero aclarar muy bien y quiero saber, quiero aclarar bien si la inquietud es correcta que me han dicho. Es correcto, está bien, es bíblico. Cuando digo es correcto, bueno, hay cosas que son correctas, pero no necesariamente son bíblicas, ¿cierto? En este caso, es bíblico llamar al predicador, al que trae el alimento, al que está encargado de la grey, o a los que están encargados de la grey, llamarlos pastores. Esa es mi pregunta. ¿Es correcto? ¿Es bíblico? Si alguien me quiere decir algo, por favor, me dice. Quiero dejar un momentito la pregunta aquí abierta, a ver si alguien me quiere decir algo, o me dice, no, no es correcto, no se debe, no, así no dice la escritura, y esencialmente busquemos que la afirmación o la negación sea bíblica, sea bíblica. Bueno, creo que ya los hermanos están suficientemente maduros. Veo acá hermanos maduros, no veo hermanos así. Veo alguno por allí que está un poco más nuevito, pero en general los hermanos ya son más maduritos en la palabra de Dios, ¿no? Dejo la pregunta, a ver, ¿alguien me quiere traer alguna participación con respecto a la pregunta? Pastor, aquí en Hebreos el Señor Jesús está llamando pastor a que dice que os hablaron la palabra de Dios y considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea que está hablando, está llamando a estas personas, las está llamando pastores. Buenos Amén, días, gracias, mi hermana. Quiero leer aquí buenos Hebreos días, capítulo 7. Perdón, ¿con quién hablo? Buenos días. Álvaro, buenos días, Mi ¿cómo hermano están? Álvaro, el Señor Jesús lo bendiga, mi hermano. Yo hace unos días leí aquí en la palabra que me dejó pensando, pues, me dejó mirando y analizando, y hoy usted toca este tema, pues. Entonces yo quisiera leer Jeremías 23 del 1 al 4. Y hace alusión sobre esa labor que tienen los pastores. ¿Puedo leerla? Claro, mi hermano Álvaro. Claro que sí, por supuesto que Dice, sí. hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis a mis ovejas y las espantasteis y no las habéis tenido cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Entonces hacía yo una reflexión sobre la labor tan delicada, tan importante y tan temerosa que deben tener, que tienen ustedes como pastores, como orientadores, como guías de este rebaño. Entonces yo decía, y muchas veces, pues en otras ocasiones uno se atreve hasta a cuestionarlos, ¿no? Ah, pues que mire, que este dice aquí, que esto dice lo otro, pero se ponía a mirar uno aquí la gran responsabilidad que tienen y lo delicado que es esa labor tan bonita que ustedes tienen y que muchos dirán, ah, pero es que yo quiero ser. No es tan fácil, no es tan fácil ir a apacentar un rebaño, ¿sí? Con la responsabilidad, verdad y el temor que el Señor les pone a ustedes, ¿no? Entonces, eso nomás quería yo aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano Álvaro. Señor Jesús lo bendiga. Muchísimas gracias. Muy amable. Queda abierta esa Pastor, ¿puedo leer Claro que sí, mi primero hermano. Pedro 5? Por Ah, supuesto, mi hermano. Por supuesto que sí puede leer dice, primero Pedro 5. vale, pastor. Dice, ruego a los ancianos que están
entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pastor, perdón, pero es que no tengo gafas. Tranquila, mi hermano, tranquila, Que tranquila. apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto. Ay Dios, pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Amén, mi hermana. Amén, amén, amén. Muchas cosas para decir con respecto a este pasaje de primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Dice así, apacentad la grey de Dios. Apacentad es alimentar, ¿no? Alimentar. Apacentad es alimentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Y aquí hay muchas cosas que analizar, hay que analizar muy bien. El que apacienta, o sea, el pastor que apacienta, el que alimenta, el que trae la palabra de Dios, es el alimento, es el verdadero alimento. Alimentar ¿qué? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando, no enseñoreándose, cuidando, porque el único que se puede enseñorear es el Señor. Él es el Señor, el único que se puede enseñorear. Él es el dueño de las ovejas, Él es el Señor, Él se enseñorea. Por eso la palabra dice que no nos podemos enseñorear, que las ovejas son del Señor y que Él ha puesto pastores aquí en la tierra, pero para que las apacienten, no para que se enseñoreen, no para que se enseñoreen. Dice, dice, no como teniendo señorío, perdón, dice, no por fuerza, cuidando de ellas, no por fuerza. Aquí no es de forzar a nada ni a nadie, no es de forzar a nada ni a nadie, aquí nadie está forzando a nadie. Aquí estamos leyendo la palabra de Dios y mirando qué dice la palabra de Dios con respecto a esa inquietud que está en muchos hermanos. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, eso no es de fuerza, no es de forzar a nadie, no es de crear temor, no es de atemorizar a las personas, no es de crear mitos y leyendas, porque es que si usted no hace lo que yo diga, entonces le va a caer la maldición de, no, nada, no, eso son mentiras, eso son fábulas, son engaños, nada. No es que, entonces, aquí al pastor Germán, pastor Mauricio, entonces tráiganle los diezmos, porque él es el pastor, no, ningún diezmos. Nada de eso, nada. Esos son engaños y patrañas y mentiras para robar la gente. Así literal, para robar la gente, para robar. Y ya a las cosas se les debe llamar por su nombre, ¿no? El que está sacándole o quitándole dinero a las personas en pro de que es que esto es lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que diezmarle al pastor, porque pues usted si no, pues le roba a Dios. Si usted le roba al pastor, o sea, le roba al pastor, ¿no? Entonces, porque le está robando al pastor, ¿no? No, no, el pastor es el que lo está robando. Él es el que le está robando el diezmo. Eso es verdad. Eso es un robo. Eso es un robo. Entonces, no, pero la gente y estos mentirosos dicen que le están robando a Dios. O sea, ellos se hacen Dios. Se sientan en el lugar de Dios y dicen que son Dios. Porque ellos nunca le van a traer. A ver, ¿usted ha visto o alguien le ha mostrado a alguno de estos pastores mentirosos que roban diezmos? ¿Les ha mostrado a ustedes, los hermanos, la transferencia, cómo se la hace a Dios? ¿Sí? ¿Qué cuenta? ¿Cuál será la cuenta por dónde le hará esa transferencia a las cuentas de Dios? Bueno, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Todo esto de diezmos, ofrendas, pactos, semillas, eso se llama ganancias deshonestas, robar, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, no es para enseñorearse, no es para enseñorearse, dice la palabra de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado.
El Señor pone ovejitas, porque así nos llama a todos el Señor. Nosotros todos somos ovejas del Señor, todos, pero dentro de las ovejas del Señor, dentro de las ovejas del Señor, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios 4:11 dice la palabra de Dios, él mismo. ¿Quién es el mismo? El mismo Dios, mismo Señor Jesús. Él mismo, dice la palabra de Dios. El mismo. ¿Qué hizo el Señor mismo? Él mismo lo hizo, dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, dentro de las ovejitas, él a uno los puso en diferentes roles, los puso ahí y les dio ciertas capacidades, ciertos dones y los puso ahí a alimentar. No para que tuvieran ganancias deshonestas ni para que se enseñorearan. No, nada de eso, nada de eso. De hecho, el Señor dice que si recibiste de gracia, lo que usted reciba de gracia, o sea, de gratis, délo gratis, délo gratis. O sea, si usted recibió algún don, alguna talento. Entonces al Señor le da talentos a uno le dio esta cantidad de talentos, a otro otra cantidad de talentos, a otro otra cantidad de talentos. Y los talentos los dio, pues son dones para ponerlos en función perdón, para edificar la congregación, para que nos podamos edificar todos. Para eso dio los talentos el Señor. Son talentos que el Señor da para eso, no para enseñorearse, no para hacer dinero, no para enriquecerse. No, Señor, no es para eso. Para edificar la congregación, la grey de Dios. Pero sí dio, Señor, talentos. Sí los dio, sí le dio. Yo no tengo el talento o los talentos que le dio al pastor Germán, o los talentos que le dio al pastor Mauricio, o los talentos que le he dado a otros hermanos en otras áreas. No los tengo, no los tengo. A cada uno nos dio talentos diferentes y responsabilidades diferentes. Y nos llamó de maneras diferentes también. Nos llamó de maneras diferentes. Él nos llamó. Él dice, yo los constituí así. Así los constituí. Ahora, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, versículo 4. A ver, vamos a corregir algo, que yo lo he venido usando también y creo que algunos hermanos también lo están usando, la frase pastor de pastores. No, no hay pastor de pastores, lo que hay es el príncipe de los pastores, para que la corrijamos, ¿no? Corrijamos esa frase. Es el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? El Señor Jesús. ¿Qué quiere decir el príncipe de los pastores? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir el príncipe de los pastores? El principal, el principal, el rey, el que está por encima de todo. Bien, amén, amén. Es el príncipe, el principal, el Señor. Él sí se enseñorea, Él es el Señor, es el príncipe, ya, Él es el príncipe de los pastores, dice. Y está hablando aquí, específicamente está hablando a cierto grupo de personas. ¿Está hablando a quién? A los pastores, el príncipe de los pastores, dice la palabra de Dios. Ahí esto lo está hablando a los pastores. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, vuelvo a lo mismo y quiero ir ahora. Ah, no sé si alguien tiene algo que decir, algún hermano que quisiera aportar algo. Yo, Hermana Victoria, Señor la bendiga. amén. Gracias, muy buenos días y tardes para todos. Pues a mí, la verdad, yo ya llevo varios meses en los cuales yo, no sé, yo pienso y pienso en eso y yo digo que según la palabra, lo que se ha leído, esa palabra de pastor, como está escrita y como el Señor la dejó, era hasta el cumplimiento solamente hasta que Él viniera, porque obviamente de ahí también se despega mucha religiosidad y también la gente hace, o sea, cada persona, el Señor la pone y le da algo, un don especial. Y el respeto, pues obviamente se debe dar. Pero yo siento, que los pastores eran hasta el cumplimiento, hasta cuando vino el Señor. Porque es que uno no ve que dice, y el pastor Pedro, y el pastor Juan, y el pastor, o sea, no, el Señor incluso habla de ellos y ellos qué hacían, o sea, ellos hicieron lo que el Señor les mandó, predicar,
y predicaban la palabra. Incluso ellos lo hicieron porque ellos estuvieron con el Señor, anduvieron con el Señor y ellos predicaron, pero uno no ve que se diga que eran pastores. Entonces pienso que es algo que el Señor quedó antes de la venida de Él, porque cuando Él llega, pues ya se acaba todo el resto. Cuando Él vino en carne y Él cumplió y vino y juntó y hizo lo que Él iba a hacer por sus ovejas, porque sin sacrificio y sin derramación de la derramación de sangre del Señor, no tampoco hubiera podido haber cumplimiento, porque entonces así mismo como si siguen habiendo pastores, entonces seguiría también en pie muchas cosas que todavía están ahí, que ya no se deben de hacer. Es mi pensamiento y mi manera de ver como la escritura lo dice, porque uno ve personas que le tienen a los pastores, o sea, llega el pastor y el pastor merece más que un hermano que llega normal y no debe ser así, porque es que el que llegó es tan importante para Dios como el que está predicando, para mí, manera de pensarlo y la manera como yo veo que el Señor habla, porque es que el Señor dice, incluso, porque si hubiera sido así, el Señor incluso le dijo a los apóstoles, le dijo, vayan y no lleven nada, sean humildes, o sea, no lleven nada. Pero uno lo ve en este tiempo, sea cual sea la religión y donde estén, que a la persona que da la palabra merece más que los que están escuchando la palabra, en atención, si se está dando una comida, entonces se le da más. Entonces, que si el pastor llegó y no tiene dónde quedarse, entonces todo mundo mira a dónde se puede quedar el pastor. Pero ¿por qué no lo hacen también con un hermano? Si un hermano de una u otra manera, si es hijo de Dios, pues merece lo mismo porque son almas, almas y vidas que le pertenecen a Dios. Entonces yo, por eso, incluso desde hace poco, siempre le digo mi hermano Luis Alberto, mi hermano Germancito, mi hermano Mauricio, porque les debo el respeto, claro que sí, porque pues ustedes nos están enseñando, el Señor Jesús, mejor, nos está enseñando por medio de ustedes muchas cosas que no sabemos, ni las sabíamos, y que poco a poco vamos conociendo. Pero sabemos que al final todos vamos a dar cuentas y a estar ante el tribunal del único Rey de Reyes y Pastor y de todo lo que puede haber en este mundo, que es solo el Señor Jesús. Bueno, hermano, muchas gracias, muchas gracias. A ver, cosas que es importante aclarar, importante, muy importante aclarar dentro de lo que piensa la hermana y lo que quizás pueden pensar algunos otros hermanos también, ¿no? Em, los excesos, todo esto de la idolatría, o como lo han llamado algunos, la pastorlatría, pues nada de eso es bíblico. Esos son actos de idolatría y de religiosidad que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Si alguno, y voy a hablar aquí del pastor Mauricio, pastor Germán, o mi persona, si alguno le ha exigido un trato especial o un trato VIP, que no creo, pues estaría en un error. Y conozco a los pastores y sé que ninguno de ellos no ha pedido ningún trato VIP en ningún momento. Ya lo que el Señor pone de cariño en las personas para los predicadores, ese cariño que el Señor pone, pues eso es lo que el Señor ha puesto en el corazón de las personas y las personas pues traen y transmiten ese cariño a los hermanos. Y también es un cariño que se debe transmitir a cualquier hermano. Eso es totalmente correcto. Ahora, ninguno, creo, de nosotros hemos pedido ningún trato VIP en ningún momento. Y si alguno lo ha hecho, pues está mal, ha actuado mal. Sé que no es nuestro caso, gloria al Señor Jesús. Conozco de muchos casos de personajes que les gusta que les pongan tapete y que les gusta que les hagan la venia y que les carguen el maletín. Y no, gloria al Señor que eso no está en nuestros corazones y por tanto, pues la gloria será para el Señor, ¿no?
Eso por un lado, para ir aclarando algunas inquietudes de la hermana. Ahora, hablando ya en términos de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, aquí, que hay algo muy importante, otra cosa muy importante a corregir. Y es, vea, eso lo tenemos que corregir. O corregimos eso o vamos a andar desviados toda la vida. O lo corregimos o andamos desviados, ¿cierto? Y es el yo creo, yo pienso, a mí me parece. El yo creo, yo pienso, a mí me parece, eso tiene que salir de nuestras vidas y eso no es ninguna interpretación de la palabra de Dios. O sea, así no se interpreta la palabra de Dios. La palabra de Dios no se interpreta con un yo creo, a mí me parece, yo pienso. No, nunca. La palabra de Dios se interpreta con un así dice el Señor y ya. Y ahí no hay nada más, nadie más puede decir nada. Pero cuando yo todavía tengo el mal concepto o el concepto personal de yo creo, yo pienso, a mí me parece, pues seguiré errado y seguiré trayendo cualquier tipo de interpretaciones personales, porque eso dice la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios dice, la Biblia no es de interpretación personal, no es de interpretación personal. Así que eso de que a mí me parece, yo creo, pienso, no, eso y lo hemos enseñado muchísimas veces y tiene que salir de nuestros corazones ese tipo de malas interpretaciones. No, no puede seguir existiendo eso, por otro lado. Eh, el libro de Hebreos, el libro de Hebreos, es un libro post venida del Señor Jesús o es un libro pre venida del Señor Jesús. A ver, la carta a los Hebreos, ¿es un Po- libro post o es un libro pre? es post por de pastor. Post quiere decir después del Señor Jesús, después del Señor Jesús. La carta a los hebreos, una carta, no sé si algún hermano por allí, tenemos muchos hermanos por allí que son muy buenos en el escudriñar de las escrituras. ¿Nos puede dar un aproximado de cuándo fue escrita la carta a los hebreos? A ver, alguno de los hermanos que nos diga cuándo fue escrita la carta a los hebreos. Mi hermano, Señor, se lo bendiga. Según esta palabra que tengo, dice que probablemente antes de la destrucción del templo de Jerusalén, en 70 después de Jesucristo. Después, ¿cierto? Después, en el año 70 después del Señor Jesús. 70 después. No dice, no, es que vuelvo y le digo, mis hermanos, mire, aquí cae uno en el error, cae uno en ese error, nuevamente cae uno en ese error. ¿Cuál error? No, es que después del Señor Jesús, todo cambió, todo cambió. O sea, todo fue transformado, todo fue cambiado. Eso nunca lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? ¿Dónde dice que después de que el Señor vino por primera vez, todo cambió? Todo cambió. No, yo veo en la escritura, yo lo veo en la escritura. A ver, yo busco la escritura y la escritura dice en Mateo, por ejemplo, capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así, a ver, yo no sé en qué parte, Mateo 5, 17. A ver, Mateo, es uno de tantos, voy a buscar uno de tantos. Mateo capítulo 5, versículo 17, a ver qué dice acá. Mateo 5, 17, dice así. Dice, no penséis, no penséis, ni siquiera lo pienses, ¿no? Ni siquiera lo pienses, no, que es que, pues usted como ya vino, Señor Jesús, ahora todo va a ser diferente. Ni siquiera lo piense, dice el Señor Jesús. A ver, esto es importante que lo entendamos en muchos aspectos de la enseñanza de la Escritura. Hay cosas que no se pueden decir tan ligeramente como que ya todo fue abrogado. Eso es como decir, vino el Señor Jesús y de ahí para atrás todo quedó abrogado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el mismo Señor dice, ni siquiera lo piense. No piense que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. A ver, porque de cierto digo que hasta que pase en el cielo. ¿Hasta cuándo es que va a haber esta? No, pero espere, ¿sí? Eh, a ver, dice, hasta que pase en el cielo y la tierra. ¿Todavía estamos en el cielo y la tierra? Todavía estamos en el cielo y la tierra, ¿cierto? Yo miro y todavía tengo cielo y todavía hay tierra.
O sea, eso no ha cambiado, no ha pasado, ¿no? O sea, todavía estamos existiendo en este cielo y en esta tierra. Y dice la palabra de Dios. De manera, a ver, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que, vuelvo y les digo, mis hermanos, cuidado con caer en el error, en el error de las religiones que dicen que ya fue abrogado porque el Señor vino y de ahí en adelante todo fue nuevo. Mucho cuidado con eso. Eso no es cierto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice la palabra de Dios, y así enseña a los hombres. A ver, cualquier mandamiento pequeño. ¿Cuál mandamiento pequeño? Hay muchos mandamientos que las personas consideran que es un mandamiento pequeño. Las personas, muchos, o sea, lo consideran tan pequeño, mandamientos, que la gente dice, no, yo no creo que el Señor por eso, porque yo haga eso, pues el Señor no me va a condenar a mí por esto. O sea, en otras palabras, ellos consideran que es un mandamiento pequeño. Ellos creen que ese mandamiento, pues, no tiene validez, no tiene valor. Es algo ahí ínfimo, no tiene ningún valor. Entonces, por eso muchos dicen, de manera que la palabra de Dios dice, y esto lo está, esto este es un escrito tomado, escrito por un apóstol del Señor Jesús. Un apóstol. A ver, el Señor no le dijo, a usted ahora va a ser, Mateo, usted ahora va a ser pastor. No, no le dijo a Mateo que va a ser pastor. Ni tampoco le dijo a Pedro, Pedro, usted ahora va a ser pastor. No, no le dijo usted va a ser pastor. A Pedro, a Mateo, a Saulo. ¿Qué les dijo el Señor a ellos? El Señor les dijo esto, el Señor dijo esto, mire, para que los corrijamos también. El Señor dijo esto, dijo, y lo voy a poner en boca del mismo Señor, mismo Señor. Aquí, aquí la carta a los Efesios, perdón, capítulo 4 dice, y él mismo, lo voy a poner, voy a hacer una paráfrasis, parafrasear, en boca del Señor. Quiero ponerlo para que lo escuchemos como que el Señor lo está hablando él mismo. Dice, si aquí dice él mismo, entonces el Señor mismo va a decir, yo mismo constituí a unos apóstoles. A ver, ¿a quiénes constituyó apóstoles? ¿A quiénes? ¿A quiénes constituyó apóstoles? Pedro, Juan, Mateo, Exacto, mi hermana. Ellos Lucas, son Tiago. apóstoles. Ellos los Señor los constituyó apóstoles. Y el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, dice que allá van a estar los 12 apóstoles. Dice, allá van a estar los 12 apóstoles. Allá. Y ahí están, léalo que ahí está en el libro de Apocalipsis. Busque la palabra apóstol. A ver, busquemos la palabra apóstol. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis 21, 14. Dice de la siguiente manera. Dice, y el muro ¿de cuál ciudad? De la Nueva Jerusalén. El muro de la Nueva Jerusalén. O sea, ya, eso sí es ya después de la segunda venida o en la segunda venida del Señor Jesús. Ya, que todavía no ha ocurrido. Entonces dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 cimientos. Y sobre ellos, sobre esos 12 cimientos, dice la palabra de Dios, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. A ver, el Señor a ellos los nombró apóstoles. Ya, por eso la carta a los Efesios. A ver, y como aquí dice que son los mismos 12, que están los 12 allí, que están los nombres de los 12 apóstoles, entonces vea, cualquiera mentiroso por ahí que salga y diga que es un apóstol de no sé qué más y sé cuándo, y entonces yo tengo la cobertura, y ustedes tienen que estar bajo mi cobertura, porque yo soy el apóstol Pepito Pérez, o como le quieran llamar ustedes a este mentiroso, cualquiera de esos apóstoles que ellos dicen que son los que están por encima de todo el mundo. Aquí no se trata de estar por encima de nadie. No se trata de estar por encima de nadie, para que nos quede muy claro esto. No se trata de estar por encima de absolutamente nadie, porque la palabra dice que todos somos coherederos. Coherederos quiere decir herederos unos con otros. Herederos unos con otros. Algunos tienen responsabilidades diferentes. Eso es otra cosa totalmente diferente. Una cosa es ser coherederos en el Señor y otra cosa es tener roles diferentes unos de otros. Unos de otros tenemos roles diferentes. Bueno. Por aquí tengo una manito levantada, familia Restrepo Pérez. Pastor, sí, yo leí, ahora que lo leí, pero pues vi que como que no le prestaron atención o se les pasó, no sé, pero es que aquí lo dice clarito en Jeremías 23:4 y por eso es que a mí me quedó sonando y dice, y pondré sobre ellas, sobre las ovejas, pastores que las apacienten. Entonces, eso es lo que yo decía, eso es lo que yo creo que no me di a entender o leí muy rápido
y no se comprendió. Ahí está confirmando y afirmando el Señor que vendrán pastores falsos y que vendrán. Sí, ¿Cómo señor, discernir del pastor bueno y el pastor falso? Aquí está la sí, palabra. señor, Y sí, está señor. hablando conforme a la palabra, el pastor es de los que el Señor puso, dice, pondré sobre estas ovejas pastores. Eso es lo Sí, que yo señor. quería rato dar a entender, pero creo que como que no me hice entender. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Álvaro. Muchísimas gracias, mi hermano Álvaro. Sí, 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 gloria a Dios que sí estamos, que hemos entendido y entendimos el pasaje, que es muy claro, mi hermano, muy claro el pasaje, muy claro. Entonces, mis hermanos, mire, cualquiera que venga y les diga que sí, yo soy el apóstol fulano de tal, y entonces, a ver, si usted es el apóstol fulano de tal, y usted está tan por allá en sus niveles de apostolitis y que quiere que lo pongan tapete y le den mucho dinero y usted se quiere señorear de las ovejas y que quiere que las ovejas lo llamen a usted para que usted sea el que les dé cobertura. Yo no quiero que me dé cobertura a ningún sinvergüenza de esto. Por supuesto que no. Ningún malandrín de estos. No, yo no quiero que me dé cobertura a ningún mentiroso ni engañador de estos. No. De hecho, el Señor no llamó a ningún pastor a dar cobertura a nadie. No, no damos cobertura, damos alimento. Alimento, se llama alimento. Eso es lo que damos, alimento. Pastorear, alimentar. Eso es lo que nosotros damos, alimentar. Nosotros no damos cobertura. La cobertura viene del Señor, el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús. Él es el único que da cobertura, no ninguno de estos sinvergüenzas que quiere venir a engañar a las personas con su mentira y con su engaño de su cobertura, de su mugrosa cobertura. Eso a nadie nos sirve ninguna cobertura no estamos buscando esa cobertura ni darle cobertura a nadie. Si ese tal apóstol que quiere dar cobertura y que le den dinero y todo eso, ¿será que su nombre está aquí en Apocalipsis capítulo 21 versículo 14? ¿Será que él es parte de estos 12? ¿Será que sí? Pues habría que hacerle una pregunta, ¿no? O habría que hacer la pregunta a él. Señor apóstol, usted es, aquí Apocalipsis 21 14 dice que hay 12 nombres. ¿Usted, su nombre va a estar, es parte de esos 12 o no? Si no, pues ese sinvergüenza, pues ya descártenlo. Ya, es un mentiroso, ya uno sabe que es un mentiroso. Les hacía la pregunta, ¿cuándo fue escrita la carta a los Efesios? A ver, ¿cuándo fue escrita la carta a los Hebreos? ¿Cuándo fue escrita la carta a los Hebreos? Allí el hermano ah, nos mostraba que la carta a los Hebreos sí que fue escrita aproximadamente 70 años, mi hermano nos dijo, ¿cierto? O 70 años después del Señor Jesús, ¿cierto? 70 años después, Sí, ¿no? señor, 70 años después. Gracias, mi hermano. Señor lo bendiga. 70 años después. Recuerde, la carta a los Hebreos después. Así que no podemos decir que es que el Señor vino y ya, se acabó esto aquí, que el pastoreado. No, eso se acabó. No, eso no se ha acabado. Ese ministerio sigue hasta que venga el Señor por segunda vez. Sigue. El ministerio sigue. Ahí está. Carta a los Hebreos 70 años después del Señor Jesús, después de que Él murió allá en el madero. Entonces, después, ahí está la carta a los Hebreos 70 años después. Y 70 años después de que el Señor muera, entonces la enseñanza de Saulo, enseñanza del rabino Saulo, fue esta. La enseñanza del rabino Saulo fue esta. Escribió esta carta al pueblo hebreo. Eso se llama carta a los hebreos. Al pueblo hebreo. Carta al pueblo hebreo. ¿Cuál que les dijo al pueblo hebreo? Les dijo: Hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Oye, acordaos de vuestros pastores, eso está diciendo el Señor aquí. Eso está diciendo el Señor, no lo estoy diciendo yo. El Señor a través de su Santo Espíritu que puso en Saulo, pues aquí le mandó a decir eso 70 años después. Y le decía al pueblo hebreo, o sea, a nosotros, acuérdense de los pastores, dice la palabra de Dios. Y le sigue diciendo, y continúa la enseñanza al pueblo hebreo. Le dice, obedézcanlos, obedézcanlos. Capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, pero no en la sinvergüenzada, no a ver, tráigame tapete o tráigame una bandeja aquí, un buffet de frutas o deme dinero, no, eso el tal ya es un mentiroso, ese ya es un mentiroso, ese no es ningún pastor del Señor, no, por supuesto que no, es un sinvergüenza, es un ladrón, salgan de ahí corriendo si usted encuentra uno de esos, eso es sinvergüenza, pero Pero ahí hay mismo en las muchos, Hebreos, ¿cierto? Eh, hay muchísimos, muchísimos, o sea, muchísimos, a eso es que yo me refiero, a que claro, uno mi ve hermana, hay la gente, muchísimos. o sea, la gente,
o sea, uno ve que la gente está tan enceguecida, pero enceguecida, que ven que llega un hombre humano como uno, porque el Señor a todos nos crió, o sea, nos dio la vida así, y uno ve que la gente se desespera, o sea, es algo que es impresionante. O sea, es una cosa, entonces uno dice, y se ve en muchas religiones. A eso es que yo digo, o sea, yo digo, o sea, Correcto, mi hermana, sí, total. o sea, a todos, no, o sea, hay que ver los frutos que se está dando, la fe que se está dando, las obras y todo lo que está dando esta persona para uno estar, ¿no? O sea, decirle, bueno, esta persona sí definitivamente es una persona llamada del Señor, sellada por Dios y está llevando a los que sean o no sean, porque solamente el Señor sabe, a Él, que es el camino, ¿sí? A eso yo, o sea, yo me refiero es a eso, a que es demasiado, o sea, es que es demasiado, demasiado ver uno a la gente como hay. Incluso a mí que días me invitaron a un lado que es que fuera y apenas la señora me dijo que fuera que en el oído me iban a profetizar y a decir, yo le dije, no, eso es una mano de brujos. Imagine quién va a venir a decirle a usted en el oído que sí, que no, y que eso es eso uno ya sabe por la misericordia de Dios porque lo ha usado por medio de ustedes, que eso que es hechicería, brujos, maldad, Satanás, o sea, todo eso es malo, muy malo. Pero son personas que uno las ve que trabajan incluso y dan todo allá, o sea, llevan todo y no les importa y están. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, hay que tener ese temor de Dios porque Él por todo nos va a pedir cuentas, por todo lo que hagamos, que sea bueno y sea malo, dice el Señor, ¿no? Así Entonces, es, mi hermana, a eso me refería. así es, mi hermana. Mire, mm, dice, dice, dice la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2 y 3, versículo 2 y 3 dice que muchos seguirán sus disoluciones detrás de esto. Vean, leámoslo acá. Pedro 2, 2 y 3. A ver, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, ah, pero hubo falsos profetas, versículo 1. Y versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones. Es que muchos van a, eso está profetizado. La palabra de Dios dice que muchos van a ir detrás de esos mentirosos. Pero no porque, bueno, es que no se nos olvide que la salvación va a ser de un remanente, ¿no? Es un remanente. O sea, esto no es de cantidades. Las cantidades son para los que se pierden, dice la palabra de Dios. Muchos son los que se van de estos mentirosos y muchos serán engañados y por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y bueno, muchos siempre es una palabra, no es una palabra para la congregación del Señor, no, muchos es una palabra para los que se pierden. Muchos se van a perder. Muchos, ¿por qué? Porque muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad es blasfemado porque hay muchos mentirosos, muchos engañadores y muchos que les gusta andar en este engaño, a muchos. Eh, bueno, y dice que por avaricia hará mercadería de vosotros. Por aquí tengo una manito levantada. ¿Quién está con la mano levantada por acá? Familia Muñoz, mi hermano. Familia Muñoz, mi hermano, Pastor, el Señor Jesús los bendiga. mi hermana, Señor la bendiga. Me gustaría compartir la palabra en Jeremías, capítulo 3. Puede ser desde el 13 hasta el 15. No, no era 23 que ibas a decir. No, 13. Entonces, mi hermana por acá. Eh, quiero seguir la lectura acá, perdón un momentito. Mi hermana dice que Jeremías, ¿no, mi hermana? Sí, señor. 13 al 15. Bueno, voy a leer aquí. 13, 15. Jeremías 13, 13 o 3. El capítulo es el 3. 3, ok, versículo Versículo 15 es el 13 al hasta 15. al 15, sí, señor. Ok, perfecto. Adelante, mi hermano.
Dice la palabra del Señor, reconoce pues su maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice el Señor. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén, pastor. Mi hermano. Y os daré. Eso es una profecía que se iba a cumplir, ¿cierto? Se va a cumplir o se está cumpliendo. Os daré pastores que os alimenten o que os apacienten, ah, según mi corazón, dice, según mi corazón. O sea, o sea, a ver, sí, sí, la palabra de Dios dice que van a haber muchos engañadores. Sí, Mateo 24 dice que van a haber muchos engañadores. Muchos, muchísimos, muchísimos. Uno a veces dice, no, no, no son tantos. A veces cuando alguien le pregunta, y dice, no, pero es que yo veo que hay muchos que roban diezmos. Entonces uno a veces trata como de menguar la cosa y de opacar un poquito. Y uno dice, no, sí, pero es que no, no son muchos. Uno trata de decirle alguna, no, sea sincero, mi hermano y mi hermana, cuando alguien le pregunte y le digan, es que son muchos los que roban, dígale, sí es verdad, muchos roban, eso lo dice la Biblia, eso lo dice la Escritura, muchos roban, muchos, eso está escrito, Mateo 24, dice, muchos los van a robar, pero todavía hay algunos pastores, como dice aquí el profeta Jeremías, que el Señor va a poner en su corazón que los apacienten con ciencia y con inteligencia, con conocimiento de la palabra de Dios, con sabiduría de Dios, para que nosotros todos aprendamos. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿no? No dice, le va a poner pastores para que le saquen los diezmitos. Ustedes, por favor, llévenle diezmitos allá a los pastores, llévenle el pacto, las ofrendas, llévenselas allá para que ellos pues tengan platica y ellos pues tengan su buen negocito y no se quejen. No, eso no es verdad, eso no es cierto. O sea, sí es bíblico, sí es bíblico. ¿Alguien más que quería aportar algo? Por ahí vino levantado ahorita, ¿no? ¿No? Pastor Joe Willington, buenos Hermano Wilson. días, buenas tardes, buenas noches a mis hermanas también. Sí, lo que pasa es que hay una falsa creencia, obviamente entendemos que es del religiosismo, y es pretender que con esto parece como un trueque, como un intercambio. Parece que el ser humano, las personas, tomamos los favores con dinero. Entonces, en ese afán o en ese abrigo, por eso es que hay un dicho que dice yo rezo y empato, porque es que así funciona. Desafortunadamente, o yo no sé, bueno, o afortunadamente, porque el propósito de Dios también es ese. Muchos se tienen que perder y son muchos. Entonces, el que lidera ese tipo de congregaciones va y les habla del diezmo de una forma en que Dios, de esa manera, lo voy a poner así porque va a nombrarlo así, le va a hacer favores y le va a Ujú. hacer cumplidos. Entonces, las personas, como en ese afán de que yo venga, yo hago cosas malas, pero yo como que tengo que resalcir. ¿Cómo resalcir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me justifico? Ah, no, espere, como que los diezmos para dónde van, suponiendo, ¿no? Para las obras. Entonces, yo pago un dinero porque me quite de cierta manera como el pecado. Es como el religioso católico que va ¿cómo se llama? Un confesionario, espero decirlo bien, no sé si se llama técnicamente Sí, así. creo que es Y llega confesionario. allá y le dice al cura, le dice, y cuéntame tus pecados, y la persona cuenta sus pecados, y como ese intercambio de salvación, venga, tenés que rezarte 3 Padres Nuestros, 3 Ave María, 3 no sé qué, 3, y la persona sale rezando eso y pareciera, por eso es que la sutileza que manejan es bastante fuerte y que el ser humano sale como que con esa paz y esa tranquilidad, pero esa emoción es sensualidad, es su sutileza, es una forma de maniobra engañosa, pero que el mismo ser humano se engaña a sí mismo. No hay forma
de que uno compre favores o compre el cielo con dinero. No hay forma de que uno compre y a cambio el pecado, yo lo que hago es rezarte tres padres. Eso no existe. O bueno, sí existe en el sentido de que lo hagan así, pero eso no está bien ante los ojos del Señor. Ahora, nosotros como tal debemos tener mucho discernimiento porque el pastor lo dice, la hermana Vicky lo dice, son muchos. Yo he escuchado videos, esto ya lo digo de una forma muy particular, donde uno escucha a un líder y todo va bien en la palabra. Y llega un punto, o sea, llega un punto que desvía la paz y uno dice, no, ya, no hay forma de ver algo bueno ya. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque en este caso sí, ya no estamos hablando de estar tomando leche. Hay unas situaciones muy delicadas, Eso, hay personas muy atrevidas, muy descaradas. ¿Por qué? Porque toman el nombre del Señor en vano para negocio. Y yo que hacía una suma, hacía grosso modo de 100 personas con 200.000 pesos. Eso es mucha plata. ¿Usted cómo va a pagar eso por el hecho de sentirse como que bien, cuando eso es un entramado allí, una corrupción desafortunado, el perverso? ¿Y a dónde va a terminar por último eso? El hombre es tan perverso, que lo que solo puede haber ahí es corrupción. ¿Usted qué va a hacer con 7 millones, 8, 9, 10 millones, inclusive más? Si es que supone, dices, trabajar para Dios, y si, digamos, yo le pondré un sustento, digamos, pues, no está bien, pero digamos, tratemos como buscar justificaciones suaves. Listo, usted se alimenta, pues, estamos hablando de Colombia, se alimenta y todo, 3 millones de pesos, y esta gente recibe 12, 15, 20, 25, 30. Yo digo, Dios mío, la gente no le da como por lo menos por razonar en ese aspecto, como, ¿qué hace ese dinero? Todo se lo embolsilla. Eso es corrupción. Y eso el Señor lo dice, a eso el Señor le cataloga como falso profeta. Y habla y hace con ímpetu, habla y les dice, ellos ya tienen su paga. así es. Ellos ya tienen su paga. Y lo entendemos así, de acuerdo a la palabra. Pastor, ese es mi aporte. Así es, mi hermano. Ah, ¿Cómo dice la palabra de Dios en segundo de Pedro? Harán mercadería de vosotros. Harán mercadería. O sea, las personas allí son un producto, es un mercadeo, es dinero, sacarles plata, es hacer negocios con ellos. Eso es lo que hay ahí, mercadería. Voy a leer algunos pasajes ya para que terminemos esta enseñanza de este día, el mensaje de este día. Eh, Mi hermano, mire, hay cualquier infinidad. Yo aquí puedo contar aproximadamente 113 pasajes bíblicos que hablan literalmente. 113 pasajes bíblicos. Usted vaya y encuentre un buscador de concordancias bíblicas, se va a encontrar como mínimo con 113 pasajes que hablan literalmente, explícitamente acerca de los pastores. Literalmente, consúltelos, consulte esos pasajes, consúltelos. Ahí va a estar la enseñanza correcta. Consúltelos, ahí están yo aquí cuento 113 pasajes. No se los podría leer todos porque, bueno, pero ahí están. 103. ¿Qué dicen eso? Algunos de ellos. Dice, ya leyeron algunos hermanos, os daré pastores. Otros dicen, eh, porque los pastores se infatuarán y no buscarán al Señor, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Muchos pastores han destruido mi viña, Jeremías, muchos pastores han destruido mi viña. Sigo con Jeremías, dice, a todos tus pastores pastorearé el viento. A ver, hay de los pastores, Jeremías 23:1 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Hay muchos pasajes, mis hermanos. Dice versículo 22, dice, por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersad. Hay mucha información, mis hermanos. Muchísima, muchísima. Para que no andemos confundidos con este tema. Para que no andemos confundidos con este tema. Bueno, les decía, Amós dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no, no es posible. Hay que ponernos de acuerdo. Pero ponernos de acuerdo en dónde. ¿En dónde debo ponerme de acuerdo? En lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Allí está la información. Allí está. Ya. No se diga nada más. Allí no puede mediar ningún otro. A mí me parece, yo creo, yo pienso, nada, eso no puede mediar.
Aquí vamos a la palabra de Dios y estudiamos todos los pasajes que hablan, búsquelo. Entre a una concordancia y diga, escriba pastor, pastor, y ahí va a encontrar absolutamente todo lo que dice acerca de los pastores. Todo lo que necesitamos saber, ahí está. Bueno, el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, el Señor Jesús haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, que el Señor Jesús tenga mucha misericordia de cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.